los geoglifos y petroglifos en el sendero entre Tamentica y Quebrada de los Pintados, nos invitan a formular algunas hipótesis etnohistóricas y arqueológicas sobre cómo los pueblos prehispánicos andinos inscribían su política de la memoria en los senderos. Aunque con influjos europeos, las técnicas mnemónicas y representativas andinas empleadas en su composición sirvieron para activar las geografías de la memoria y las huacas, en términos propiamente andinos, que los últimos constructores de geoglifos apenas alcanzaron a readaptar al canon estético y religioso del Renacimiento europeo, legándonos la memoria de los senderos. Palabras clave: huaca, geoglifos y petroglifos, Tunupa, senderos de la memoria, conquista española. A la memoria de Thomas Abercrombie. Incluso, en lo más hondo llegué a imaginar senderos que nos podían devolver la mirada y ayudarnos a escapar de lo impuesto, de lo impostado, para retomar un camino propio. Introducción: los senderos en los Andes son más que simples sendas por las cuales se transita para conectar lugares y comunidades humanas. En el mundo aymara, taqui es un fenómeno que articula una multitud de universos sociales, tales como las secuencias libatorias, las narrativas orales del pasado, los ciclos de canciones, las carreras de fiestas, los cargos religiosos y políticos. En efecto, taqui es la raíz semántica de un complejo campo lingüístico que conecta los senderos físicos con los fundamentos ontológicos e históricos de la estructuración social y simbólica andina. Es tanto una técnica de producción de comunidad política, como una forma poética de narrativa que se funde con la historia y el territorio. Por ejemplo, la expresión Atantaki se usa en referencia a las secuencias de cheayas que evocan lugares, en una suerte de viaje mental. Abercrombie los describe como filas de actos seriados en movimiento que comienzan, subjetivamente, en un lugar y en un tiempo y acaban en otro. Se los puede concebir a todos como tipos de itinerarios o derroteros de viaje, por lo que los seres humanos recuerdan y se dirigen a los dioses. Este artículo explora cómo los senderos articulan la memoria histórica y geográfica andina, no en el sentido de la metáfora vial occidental, el camino de Dios, sino que en cuanto a la manifestación y actualización concreta de un sistema mnemotécnico. Es en los senderos que se fraguan la historia, el pasado, las relaciones con los antepasados y con las deidades. Es lo que se puede reconocer, en parte, en la representación histórica de un árbol genealógico de 1804, en el que las familias principales, Colque Guarache y Choquetiquia, son mostradas como caminos genealógicos, figuno. Obsérvese en el camino genealógico de los Choquetiquia a un mendigo que se encuentra aislado, doblemente encerrado y sin camino. En una sociedad como la andina tradicional, en la que todos los seres, ya sean humanos, animales o deidades deben tener su propio sendero, no tenerlo es equivalente a quedar afuera del mundo social, tal como el mendigo Choquetiquia. Esta distintiva concepción los ubica en el otro extremo ontológico del occidente medieval, donde la historia se encierra en la palabra escrita en los libros y se funda en el destino, mientras que en los Andes la historia, el pasado y el devenir se despliegan en los senderos, en el itinerario y en el viaje como recorrido. Damos un giro arqueológico a los senderos de la memoria, para apostar por revelar, inversamente, la memoria de los senderos. En efecto, las múltiples inscripciones a la vera de los senderos prehispánicos son expresiones materiales que marcaron y remarcan esa memoria inscrita, actualizando la historia durante el viaje y el recorrido ritual de hitos mnemónicos, conforme a una ontología prehispánica que debe ser abordada e interpretada desde los propios sistemas andinos de representación. El tramo del sendero que conecta Pica con Quillagua que aquí analizamos, entre Tamentica y Quebrada de los Pintados, posee una de las mayores densidades de geoglifos que reconocemos en el desierto de Atacama. Entre ellos, un geoglifo realizado en la época colonial representa notablemente la conquista militar y espiritual española, configurando también una forma de insistencia historiográfica de corte propiamente andino. Los geoglifos como sistemas mnemotécnicos andinos. Se ha reconocido que los geoglifos en el desierto de Atacama se encuentran siempre a la vera de antiguas sendas transdesérticas y están normalmente emplazados en las laderas de los cerros, la gran mayoría siendo visibles desde los senderos. Corresponden a grandes figuras realizadas por despeje y o adición del propio material superficial, generándose los motivos a partir del contraste entre el material superficial removido y la capa inmediatamente inferior. Las figuras superan generalmente los 10 metros de largo y poseen una alta visibilidad. Con una extensa tradición que remonta al menos al periodo formativo, k. 1500, 1000 a 6500-700 DC, se ha normalizado la idea de que los geoglifos eran señalizaciones de tránsito realizadas por los antiguos caravaneros. Pero, entre ser mensajes destinados a señalizar las rutas caravaneras o tratarse de representaciones que dan cuenta de los imaginarios sociales prehispánicos, reconocemos que lo primero, aunque está presente, posee escasa relevancia frente al valor mnemotécnico y la riqueza simbólica de su contenido. Los geoglifos tardíos, k. 900.000 a 1540 DC,
época de su mayor profusión en el norte de Chile, revelan una importante homogeneidad macrorregional en cuanto a sus dimensiones, composición y temáticas. Fueron realizados principalmente mediante grandes despejes aerials, con trazos rígidos, sintéticos y esquemáticos. Las figuras humanas, por ejemplo, aparecen representadas de frente, sin rasgos de animación, con trazos rectos y ataviadas con túnicas, tocados y portando varas o hachas, los que en esa época fueron elementos definitorios de la identidad del cuerpo social. Los geoglifos tardíos, por lo general no narran hechos o sucesos determinados, siendo sus temáticas más bien repetitivas y limitadas a actividades específicas, como el viaje en caravana de llamas. Las figuras se construían principalmente como agregados, a partir de la síntesis esquemática de cierto referente y de la abstracción conceptual, imágenes geométricas complejas, las que articulaban simbólicamente los sistemas de pertenencia y de diferenciación social primordiales y la cosmovisión andina. Tal es el caso de la figura de la chacana, uno de los diseños geométricos de tradición panandina más representados en los geoglifos del norte de Chile, a lo menos desde el 500 AC, y que continuó en todas las épocas prehispánicas posteriores. Se puede observar que, hasta el presente, los pueblos andinos le asignan a esta figura importantes significados dentro de su cosmovisión ancestral. Las miles de figuras de geoglifos que se inscribieron asociadas a los antiguos sistemas de senderos prehispánicos en el desierto de Atacama, son sin duda, inscripciones de un alto contenido comunicacional, las que debemos intentar leer desde sus contextos y relaciones significativas. Imágenes prehispánicas en la vía de Quebrada de los Pintados. Como ya se indicaba, los antiguos senderos caravaneros que conectan Tamentica y Quillagua, cruzando la Quebrada de los Pintados, concentran una de las mayores densidades de geoglifos conocidos en el desierto de Atacama, especialmente en el tramo inicial entre Tamentica y el sector sur de la Quebrada de los Pintados, FIC 2. En los casi 4 kilómetros que hay entre ambos sectores, se encuentra en promedio un geoglifo cada 6 metros, dando una idea de la intensidad con que se inscribieron las imágenes en el sector. Si a esto agregamos las estructuras y los bienes muebles presentes sobre los senderos, resulta que en este tramo vial no hay prácticamente ningún espacio sin evidencias arqueológicas. Los registros previamente realizados indican la presencia de más de 1000 figuras entre Tamentica y Quebrada Honda, emplazadas tanto en las laderas como en las planicies desérticas. Este tramo destaca también por tener un gran número de geoglifos que se construyeron en el plano y no en las laderas de los cerros, lo que contrasta con el repertorio que se conoce para otros sectores donde predominan estos últimos. Las evidencias sugieren una primera intensificación en la construcción de geoglifos durante el formativo medio, k. 500 AC, 100-200 DC, tal como aquellas figuras moteadas que se pueden observar en el cerro de Chayacoyito desde la aldea de Guatacondo, a la par que florecían las aldeas próximas de Guatacondo y Ramaditas. Partiendo desde el extremo norte del tramo estudiado, en Tamentica, una escena grabada da cuenta de 2 personajes de perfil, cada uno con una vara, en lo que parece ser el acto de estar golpeando entre los dos a un tercer personaje, también de perfil, pero más pequeño, encorvado y con un bastón, FIC 3. Inmediatamente hacia la izquierda del trío, se observa una balsa de 2 cuerpos, sobre la cual se puede observar un personaje con una vara o un remo, como dirigiéndose al poniente, al Océano Pacífico. Esta narrativa primaria evoca fuertemente el relato andino de Tunupa. Este verdadero mito de origen andino cuenta que, en algún tiempo prehispánico impreciso, llegó al poblado de Carabuco un anciano predicador de pequeña estatura, con un báculo y pronunciada jiba, llamado Tunupa, Ponce 1969, Gisbert 1980, Urbano 1988, Boise Casagne 1997, Chacama and Espinosa 1997, Abercrombie 1998, Wachtel 2001. Medinaceli 2012. De fiesta y borrachera, la gente desató su ira contra la inesperada visita, dándole palos al anciano hasta darlo por muerto. Amarrado Tunupa a una balsa de totora es lanzado al lago Titicaca, donde los fuertes vientos empujan la embarcación hacia el extremo suroeste del lago, dando inicio así al viaje acuático del héroe cultural, que rompe el borde del lago con la proa, creando el río desaguadero que lo transporta hasta el lago Popó y el Salar de Uyuni, y luego continúa, adentrándose por un paso transandino hasta alcanzar un nuevo río, que lo lleva finalmente hasta el Océano Pacífico, en el que desaparece. Este relato propone sugerentes niveles de lectura, pero aquí nos detendremos en aspectos centrales relativos a la comprensión de la mnemotecnia toponímica compartida en diversos mitos de origen andinos, cuyos cerros, ríos y senderos se enhebran con la memoria geográfica, actualizada en cada lugar, en cada viaje. El mito de Tunupa conecta así, acuáticamente, el lago Titicaca con el lago Popó, pasando luego por el Salar de Uyuni para retomar finalmente aguas que bajan hasta el Océano Pacífico. Tunupa configura a su paso una gigantesca divisoria de aguas,
que está inscrita en la memoria geográfica y compromete más de 1000 kilómetros lineales. De esta manera, el mito sobre su viaje no es solo metafórico, sino que es cosmogónico, y vive en la geografía mediante ritos de memoria asociados a cada lugar significativo, en un derrotero sagrado y consecuentemente venerado. 3. El caso es que la única cuenca a la que pudo referirse al viaje de Tunupa hacia el mar Pacífico es la del río Loa, uno de cuyos nacimientos está en el volcán Miño, a unos 70 km al suroeste del Salar de Uyuni. El río más septentrional que conforma la cuenca del río Loa es el de Huatacondo, cuyas nacientes brotan al oeste del Salar de Uyuni, en la vertiente occidental de la cordillera de los Andes que separa ambas macrocuencas. Las aguas del río Huatacondo no llegan hoy más allá de Tamentica, por lo que no se le considera de tipo exorreico, pero si retrocedemos al periodo formativo temprano y medio, se puede asegurar que el río Huatacondo regaba hasta La Pampa, donde las aldeas de Huatacondo y Ramaditas estaban en pleno desarrollo y se cultivaban las planicies aledañas mediante el uso y canalización del río. Las aguas de Huatacondo luego fluyen hacia el Salar de Yamara, que desagua en el río Loa inferior por la quebrada Amarga o Cuacúa, en el quiebre final que hace el río hacia el mar, a unos 30 km de la costa Pacífico. Sabemos que Tunupa fue reapropiado por la narrativa evangelizadora de la Iglesia Católica como Santo Tomás o San Bartolomé. 4. Pues bien, tal como en la escena en Tamentica, Fig. 3. En uno de los frescos de la iglesia de Carabuco, Fig. 4, vemos a San Bartolomé martirizado por dos personajes que lo golpean. Simétricamente, en el cuadro siguiente el santo, que suelta el agua, es amarrado a una balsa y lanzado al lago Titicaca. El petroglifo de Tamentica y la balsa navegando hacia el Pacífico forman una síntesis narrativa idéntica a la que inscribió el mito de Tunupa en la iglesia de Carabuco. El río Huatacondo pudo ser, de esta manera, la inscripción del curso del viaje acuático de Tunupa, y Tamentica uno de los puntos donde los viajeros del desierto actualizaron ritualmente la memoria andina del mito fundacional y su héroe cultural Tunupa. Cada viaje siendo así una consagración de la geografía en su memoria y viceversa. Entre los pueblos andinos, si a un mito se le agregan los ritos de sacralización, ambos, mito y rito sacro, se expanden y multiplican en la memoria geográfica, grabada reiteradamente por miles de antepasados que por ahí transitaron reviviendo el Atantaki de Tunupa. Las creencias tradicionales y rituales de viaje de evocación andina solo empiezan a decaer tras el impacto de las ontologías conquistadoras e inquisidoras de la Europa medieval, a las que les resultó intolerable esta confusión entre mito y realidad, salvo en términos cristológicos y por más que sean igualmente idolátricos. Fue inscrito el mito del viaje acuático de Tunupa en los bloques graníticos de Tamentica durante el periodo formativo, hace 2500 a 3000 años atrás, como sea. Estas hipótesis interpretativas del gran parteaguas andino permiten acercarnos a los mitos en los geoglifos y grabados como expresiones profundas de la memoria andina. Retomando el curso arqueológico, la construcción de geoglifos aumentó considerablemente durante el periodo intermedio tardío, ca. 900.000 a 1450 DC. Los estilos y temáticas se hicieron cada vez más simples y homogéneos, caracterizados por el agregado de figuras aisladas y con escasas escenas, misma tendencia iconográfica que continúa en el periodo tardío o Inque, ca. 1450 a 1535 DC. Un gran zigzag destaca en la parte central de la ladera norte de la quebrada de los Pintados, análogo a los caminos genealógicos de la figura 1, Fig. 5. A la derecha del rombo escalerado, de una gran simetría, se yergue una figura antropomorfa de frente, rígida, de tocado semilunar y túnica rectangular, cuyo interior es un emblema colectivo característico del periodo intermedio tardío, que se aprecia también en un peto de cuero procedente del Loa Medio, Berenguer 2004, 182, Fig. 3, 9, Nielsen 2007, 24, Fig. 19. Por otra parte, las dos figuras humanas centrales del sitio Quebrada de los Pintados Norte 1 poseen túnica rectangular con diseño de diagonales cruzadas y círculos concéntricos, Fig. 6, considerado un indicador del periodo tardío. Ambas esbozan un tocado semilunar y llevan una vara o hacha en una mano, mientras que la otra pareciera sostener una cabeza cercenada. Al antropomorfo representado a la derecha, en negativo, le atribuimos una fecha de construcción más temprana. Escenas de la conquista europea. La conquista europea y su evangelización militarizada entró en los Andes el año 1532, impactando y conmoviendo todo el sustrato de creencias andinas y transformándolo para siempre. Las nuevas técnicas mnemónicas como la escritura y el libro, junto a los sistemas de registro administrativo jurídicos europeos, fueron paulatinamente reabsorbiendo y eclipsando las memorias tradicionalmente guardadas y narradas en los quipus, los cuerous, los senderos, la toponimia, los textiles y los geoglifos, entre otros. 5-3 escenas de geoglifos de la Quebrada de los Pintados son de épocas coloniales, lo que nos habla de una cierta resistencia, o más bien insistencia, frente al
Abayazamiento cultural, mediante las mnemotecnias visuales andinas. 1. El sitio Quebrada de los Pintados Alto Norte. 1. Fig 7. Fue escenificado en un plano a escasos metros de los senderos y está compuesto por 4 figuras humanas en perspectiva y movimiento, cargando juntas una viga o vara larga. La figura central tiene los brazos arriba y piernas semiflectadas en posición de ir cargando el madero, extenuada, con un realismo figurativo que combina el estilo renacentista europeo con las técnicas y soportes geográficos andinos tradicionales. La relación entre las cruces y los círculos de punto central ha sido considerada como uno de los registros coloniales más tempranos en los Andes, por lo que esta escena parecería dar cuenta de la primera época de la colonia. 2. Otro conjunto de geoglifos se ubica al este del sitio Quebrada de los Pintados Sur, Fig 8. De entre los 176 motivos de geoglifos identificados en la extensa ladera, destaca la escena en que una persona arrodillada de perfil tiene las manos juntas a la altura del pecho, como rezando, entre medio de varias figuras humanas, con la mirada entornada hacia arriba, posiblemente en dirección a otros seres alados dispuestos en posición horizontal, que bien podrían representar a ángeles de la tradición católica. La figura humana, que se ve en el extremo izquierdo de la imagen, podría ser la representación del diablo católico y Tiaudabel surandino, aunque este tipo de motivos y sus características los retomaremos más adelante. Ya que la escena corresponde a la adoración de seres angelicales, es probable que fuera construida en una fecha posterior a la de la figura 7, posiblemente a fines del siglo XVII o del XVIII, tiempo en que se masifican las imágenes de ángeles y seres alados en los murales de las iglesias andinas. 3. El último conjunto colonial está en la Quebrada de los Pintados Este y corresponde a una monumental escena de geoglifos de 70 metros de largo que representa la irrupción ibérica al desierto de Atacama durante el siglo XVI. De un valor etnohistórico y artístico excepcional, esta notable escenificación resulta de la aplicación de técnicas visuales ancestrales con las que los pueblos andinos inscribían su memoria geográfica y su cosmovisión, articulados en torno a conceptos claves como Ayllú, Pachamama, Yanantin, Apoyú o Malcú. Orientada de norte a sur, la escena del viaje representa a seres ajenos al universo andino prehispánico, de un modo altamente figurativo, combinando una estética y contenidos europeos con el repertorio andino tradicional. Así, junto a las caravanas de llamas, aparecen animales desconocidos hasta ese entonces para los habitantes del desierto, como caballos y burros. La figura central del conquistador español, por su parte, ostenta los característicos aragüeyes de su época, morrión emplumado, espada y alabarda, objetos de factura colonial temprana. Posiblemente sea estos parte de los últimos geoglifos que realizaron los indígenas sobrevivientes de las dos conquistas, la militar y la espiritual. 6. Desde atrás hacia adelante, en el sentido del viaje de la escena, se reconoce primero una caravana de 6 llamas, representadas con 4 patas, cuerpo areal y con cola en punta hacia arriba. En la llama de mayor tamaño se le resaltaron los ojos y la boca. Es una serie de camélidos ordenada de menor a mayor tamaño, los que luego vuelven a achicarse, dándole perspectiva a la caravana, además de movimiento y profundidad, la cual es una técnica prehispánica de larga tradición. En el extremo izquierdo de la imagen, casi encima del primer camélido a la izquierda, se reconoce otro cuadrúpedo que podría tratarse de un felino, dado su extensa cola y cuerpo alargado. Fue posiblemente representado al acecho por su ubicación superior y en diagonal al eje de la caravana de llamas. Retomando nuestro sendero hacia el sur, aparece otro ser con algo difuso saliendo de su hocico cuadrangular. Correspondería quizás a un animal fantástico del mundo occidental y oriental, el dragón, motivo que se encontraba ampliamente incorporado dentro del imaginario visual paneuropeo, en la leyenda católica de San Jorge o San Jordi y el dragón, así como en distintos soportes coloniales andinos, GEC 2004, 50, Fix 48 y 49, 7. La figura del conquistador está representada de frente. Esto es, bajo la misma modalidad de los geoglifos tardíos. Mientras a la mayoría de los demás antropomorfos de la escena se les representó de perfil y sin mayores atributos exógenos, al conquistador, el personaje central y de mayores dimensiones, quien sostiene una alabarda en su lado derecho, se le dota de atributos como zaragüeyes, morrión emplumado, cinturón, cartuchera, botas, escudo y espada. La especificidad de la figura y su posición central sugieren que pueda tratarse del descubridor de Chile, Diego de Almagro, quien regresó por estos senderos en 1536, retornando al Perú, o del conquistador de Chile, Pedro de Valdivia, quien viajó presosamente por esta vía en el año 1540 en su recorrido al Valle Central de Chile. Volveremos sobre estas hipótesis. El caso es que la construcción de la figura del conquistador combina el arte tardío prehispánico, humanos de frente, rígidos y ataviados con vestimentas, tocados, armas, y la introducción del renacentismo católico en los Andes,
con un estilo que transita entre lo medieval y lo barroco, y en una dirección completamente contraria a la que venía desarrollándose la historia visual andina prehispánica. Conseguir efectos renacentistas mediante el soporte gravilloso de las laderas es una hazaña artística en sí, porque de un plano bidimensional se logra levantar una escena tridimensional, un verdadero trompe-l'œil. La composición de la escena que prosigue hacia el sur es propiamente europea, en la que el orden de las figuras está dotado de un eje de dirección, en diagonal y en perspectiva, de modo de generar efectos de distancia, profundidad de campo y movimiento. Continúa la escena con un jinete sobre un caballo, del que se le trazan solo las patas traseras, un recurso iconográfico muy utilizado en la Europa de la época para generar perspectiva y reforzar el sentido de distancia y dinamismo. De la figura se desprende una especie de propulsor apuntando hacia un motivo zoomorfo de gran tamaño, de cabeza cornamentada y entornada para atrás. La posición de las cuatro extremidades y su mirada en clara huida, sugieren una escena de caza, en la que un segundo antropomorfo con zaragüeyes enfrenta a la presa con una lanza u otra arma similar, tratándose probablemente de un español. La figura zoomorfa representa a una taruca, único animal con astas endémico a estas regiones. 8 De la figura humana precedente se desprende un segundo elemento propulsor dirigido hacia otra figura zoomorfa. Esta última, por sus rasgos distintivos, como orejas, cola y cuerpo, corresponde a un burro, cuyas extremidades son representadas en animación, caminando hacia el sur. Aunque integrada al conjunto, la secuencia que sigue constituye una escena aparte que no debe perderse de vista en su composición particular. Fig 9. Siguiendo el trayecto del viaje, se aprecia primero una figura antropomorfa con casco, ojos, boca y bigotes, piernas semiflectadas, en acto de estar caminando y tocando una trompeta o chirimía como se le denominaba en la colonia. La trompeta apunta hacia otras 12 figuras de personajes que se asocian a una línea de 25 metros que asemeja a un largo madero. Puede verse que esta larga línea comienza en forma de delgada horqueta, como las de las trompetas traversas, y se va ensanchando poco a poco hacia el sur. 9 Las figuras humanas parecen estar cargando el madero, o estar amarrados a este. Las tres primeras figuras tienen una pierna semiflectada y la otra estirada, con el cuerpo levemente inclinado hacia atrás y los brazos arriba tocando el madero, con una gestualidad que denota sobreesfuerzo. Adelante, una cuarta figura antropomorfa es representada doblada, la espalda en paralelo al madero, y con la boca abierta, al parecer vomitando, transmitiendo así el geoglifo un sobrecogedor efecto de agotamiento físico. Le sigue una quinta figura humana que tiene un adminículo unido al hombro, el que podría corresponder a un arcabuz. El hecho de no tener los brazos extendidos hacia arriba sugiere que el personaje podría estar cumpliendo la función de vigilante en la escena. La figura siguiente parece representar una mujer con falda que mira al vigilante, tiene la pierna derecha flectada, la cabeza entornada hacia atrás y carga a un niño con sombrero en el brazo derecho, tocando el madero con el izquierdo. El séptimo motivo antropomorfo es representado con pantalón corto y piernas abiertas, en mangas de camisa, con los brazos levantados unidos al madero y la cabeza inclinada hacia adelante. La figura humana siguiente tiene una pierna semiflectada hacia adelante y la otra extendida hacia atrás, lleva un brazo abajo y el otro levantado. Como no toca el madero, hipotetizamos que podría tratarse de otro vigilante. La novena figura posee las piernas semiflectadas y los brazos parecen estar atados al madero. Al rostro se le delinearon el ojo derecho, mentón, nariz y boca mediante una línea angulada hacia arriba, y el pelo largo con unas líneas gruesas que le caen sobre la espalda. Dos figuras centrales cierran esta gran escena colonial, el diablo y el arcángel San Miguel. Primero se halla el diablo, de grandes dimensiones, y luego, a su derecha el arcángel, Fix. 10 y 11. Esta disposición espacial refleja la distinción teológica católica según la cual el diablo está a la izquierda, marcando la entrada al inframundo infernal, mientras que a la derecha y en el centro se ubica San Miguel, con la función de juzgar y separar a justos de pecadores. Por su tamaño, la figura del diablo es solo comparable con la del conquistador. Es representado con grandes fauces, pequeña cola y patas anchas que parecen representaciones de pezuñas o garras. También se le marcaron los ojos, nariz y grandes cejas. Fix. 10 y 11. En su extremidad superior derecha sostiene un elemento con forma de cuerno, además, se le insinúan dos cuernos en la cabeza que se yustaponen al madero. Estos elementos permiten identificar que se trata de la figura del diablo tal como se representaba en la época colonial y la que se puede observar en una pintura proveniente de Cusco, con la representación del demonio inspirada en el fauno, mezcla de humano y de macho cabrío, cuernos, orejas puntiagudas, pezuñas y cola. Fig 12.
Al arcángel San Miguel se le puede reconocer en los rasgos característicos con que se le representaba en el imaginario europeo medieval, un ser alado calzado con botas de caña alta, que viste un faldellín de estilo romano y sostiene un pie más arriba que el otro, tal como en las conocidas imágenes históricas en las que San Miguel es mostrado pisando al demonio, Fic 13. Aunque en el geoglifo estén representados uno al lado del otro, se ve que el arcángel tiene su bota derecha sobre el muslo izquierdo del diablo. Que San Miguel Arcángel lidere la narrativa del juicio final en esta caravana colonial, en dirección al poblado de Quillagua, nos ilustra en parte el contexto de extirpación de idolatrías de lugares sacros andinos por los conquistadores europeos. La representación del diablo en oposición al arcángel San Miguel narra los motivos principales de la ideología y el dogma católico del juicio final. Con todo, la escena fue construida por viajeros en un registro de memoria y reproducción cultural que utiliza su propia técnica ancestral, eran arquitectos del mundo andino en un espacio significativo prehispánico. Tal como en los geoglifos tradicionales, estos cultores andinos se esforzaron, quizás por última vez, en escribir su historia, esta vez con motivos coloniales, pero manteniendo los cánones y técnicas visuales andinos, en una única e irrepetible mezcla de estéticas occidentales y andinas, 10 en términos iconográficos. Destaca inequívocamente el estilo renacentista, realismo, gestualidad exacerbada, efectos de dinamismo y acción en las figuras, sorprendentes detalles corporales, multiplicidad de escenas y planos, perspectiva y profundidad, dan cuenta de la temprana e intensa integración de los modos de hacer artísticos europeos en el mundo andino. En varias iglesias coloniales, existen reproducciones del grabado de Tomasín. Por ejemplo, en las postrimerías cristianas de la iglesia de Carabuco, incluyendo la escena del juicio final, Fic 14. Esta última pintura es una copia fiel y a todo color del infierno de Tomasín. En la escena superior central, un grupo de indígenas con su vestimenta tradicional parecen estar realizando rituales ancestrales, sosteniendo dos cueros orientados hacia lo alto con presencia de música con instrumentos de viento y tambores. El diablo indígena cierra el relato teológico identificando estos elementos tradicionales con el pasado prehispánico, el pecado y la culpa, legitimando simultáneamente el castigo, sellando con esto el imaginario ideológico y visual de los demonios y el infierno occidental católico. La paleta del espanto, que sintetiza magistralmente Siracusano, fue parte de las estrategias visuales utilizadas por la corona española para lograr la colonización del imaginario andino. ¿En qué época fue realizada esta gran escena del geoglifo colonial? ¿Fue elaborada en un solo momento o es el resultado de distintos eventos constructivos? La imagen del conquistador con los característicos pantalones bombachos indica que podría tratarse de un geoglifo colonial temprano. Sin embargo, el pantalón y camisa corta que lleva una de las figuras que van bajo el madero y la falda que porta la mujer en los motivos coloniales, nos sugieren, por el contrario, que partes de la escena pueden haber sido inscritas el siglo XVII o XVIII. De haber sido construido en estas fechas más tardías, la representación de la figura del conquistador podría tratarse de una rememoración posterior, como la que se puede observar en algunas obras pictóricas en iglesias altiplánicas del siglo XVII, o incluso en ciertas representaciones teatrales actuales en los Andes. Con todo, cabe la posibilidad de que la obra haya sido realizada en distintos momentos constructivos y no de una sola vez. Así parece sugerirlo también la representación de la caravana de llamas, cuyos trazos se corresponden con estilos de los periodos tardíos. Mientras la figura del conquistador hace referencia al siglo XVI, la vestimenta de los antropomorfos que se asocian al madero los vinculan con el siglo XVII en adelante, lo mismo que la presencia de divinidades occidentales, como el arcángel San Miguel y el diablo, cuyas imágenes se popularizan en el repertorio de los murales de las iglesias andinas del siglo XVII y XVIII. En efecto, es en las pinturas de los muros de las iglesias altoandinas donde encontramos que la escena analizada posee sus principales referentes iconográficos y composicionales. Para realizar la escena del geoglifo colonial, sin embargo, no hubo un modelo o impreso en papel para copiar o calcar, lo que le da al conjunto un carácter absolutamente singular en cuanto documento visual histórico. Las expresiones y gestos de los cuerpos retorcidos en el geoglifo colonial nos remiten al imaginario católico de un viaje necesariamente destinado a enfrentarse a la muerte, a la beatitud del paraíso o a las penas y el espanto del infierno. El geoglifo referido se diferencia notablemente de otros registros del arte rupestre colonial en los Andes, caracterizados por una limitada y repetitiva variedad de figuras y temáticas representadas, como son las inscripciones de cruces cristianas, jinetes, iglesias y sombreros de copa. 11 Por ejemplo, el sitio alero Pintos Cayocuno describe una escena similar donde se representó de perfil y en pintura negra un jinete a caballo de grandes proporciones, a los que anteceden 3 antropomorfos atados del cuello, lo que fue interpretado como marcha de prisioneros. El caso es que,
figuras como el arcángel San Miguel, el diablo y el conquistador, no son comunes en el repertorio visual rupestre ni en los cueros coloniales. El inédito detallismo, logrado mediante la técnica de geoglifos, denota un grado mayor de dificultad y maestría, junto a un acabado dominio del arte religioso europeo y colonial. Este gran fresco rupestre nos revela la mano de un experimentado artista andino, con alguna especialización evidente en las técnicas de pintura de murales y lienzos de las iglesias coloniales. Solo un artista de proveniencia andina podría haber dominado tanto la técnica tradicional de los geoglifos, como el conocimiento de estas icónicas imágenes católicas y formas renacentistas, con suficiente maestría como para traspasar estas últimas a un soporte a cielo abierto, tridimensional y generando un alto contraste con la monocromía general del desierto. No conocemos otro geoglifo en el desierto de Atacama elaborado con tanto detallismo de gestualidades, animación y elementos corporales. No estamos ante una mera copia de imágenes impuestas por la Iglesia Católica y la estética renacentista europea, sino que ante un monumental despliegue de virtuosismo andino que se apropia de íconos europeos y las técnicas renacentistas, para remarcar al mismo tiempo creencias prehispánicas.